33 minutos pasaron de las 9 de la mañana y nos metemos en nuestra primera entrevista del día de hoy. Nos llamó muchísimo la atención un informe que ya fue publicado hace varias semanas, pero que no queríamos dejar pasar, de la Universidad Católica Argentina, que bueno, indicó justamente que 1/3 de los chicos del país no tienen garantizada su comida diaria y aseguró que el 75% de esos niños, niñas y adolescentes tienen padres que trabajan. Por eso queremos, bueno, indagar un poco más sobre este informe que tiene datos realmente, bueno, muy impactantes. Por eso estamos en diálogo con Valentina González, asesora técnica del Observatorio de la UCA, para hablar sobre este informe de la Universidad Católica Argentina. Buen día, Valentina, ¿cómo estás? Valentina, buen día. Buen día, sí. ¿Me estás escuchando? Genial. Sí. Buen día, Valentina. Bueno, muchísimas gracias por tomarte unos minutos para dialogar con nosotros el día de hoy. Consultarte, bueno, en primera instancia, cómo surge este informe. Bueno, buen día, gracias a ustedes. El informe que elaboramos sobre la inseguridad alimentaria en los niños surge porque observamos que es un indicador que, bueno, el observatorio lo mide desde el año 2010 y que en el último tiempo, desde 2018, pero también el último año se observa un salto. Bueno, refleja un problema bastante como estructural y extendido en la infancia argentina. Si bien es un problema que también se encuentra en incremento en la población general, en los adultos, es más marcado en los niños, y vemos que desde el año 2018 no baja de un piso del 30%, y el año 2024 significó un nuevo incremento, pasando del 32% en 2023 al 35,5% más o menos de incidencia en los niños en el 2024, que es el segundo pico más alto de toda la serie que consideramos después de la pandemia. Entonces, bueno, esto nos habla de un problema que es muy grave, que afecta a una muy importante parte de los niños y niñas de nuestro país. Y entonces queríamos como hacer un doble clic o una profundización en el problema para estos últimos años, y también en los factores que lo propician a lo largo de toda esta serie, y también en los últimos 3 años. Y entonces lo que vemos es que bueno, se ve asociado, ¿no?, a ciertos factores de mayor vulnerabilidad, es decir, dentro de lo esperable, ¿no?, que hogares más pobres, por ejemplo, se enfrentan más a la inseguridad alimentaria, o que sus niños, digamos, la padecen en mayor medida que hogares no pobres. También vemos la incidencia de los tipos de hogares, donde los hogares monoparentales a lo largo de todos estos años se ven siempre más afectados que los hogares biparentales, ¿no?, obviamente por la incidencia de tener un único ingreso. Y también vemos ciertas diferencias regionales, en donde históricamente el área metropolitana de Buenos Aires se ve más afectado también por la inseguridad alimentaria que el resto del país. Y vemos también algunas cuestiones un poco más interesantes o más contraintuitivas por ahí, que son, por ejemplo, que durante el año pasado, durante 2024, se ha incrementado más la inseguridad alimentaria en los hogares del estrato medio, por ejemplo, que del estrato más bajo. Entonces, lo que vemos es que sigue existiendo, ¿no?, esa gran diferencia entre el estrato como intermedio y el más bajo, pero relativamente parecen haber sido un poco más golpeados los estratos medios. Bien. Valentina, en el informe dice que los dos padres trabajan, ¿no? Y sin embargo tenemos estos datos con las infancias, digamos. ¿Esto es por los bajos salarios que hay en el país, digamos? Sí, lo que podemos pensar es que, bueno, este estrato medio bien puede estar compuesto por trabajadores informales que digo, esto que mencionas vos, o sea, tienen dos padres trabajadores, pero que no gozan de un trabajo de derechos plenos. Entonces se trata de jornadas laborales típicas, entre comillas, pero que al no estar alcanzados por la seguridad social, cubiertos por paritarias y demás, bueno, los incrementos de precios que vimos el año pasado los afectaron especialmente. Y también podemos pensar que se trata de sectores medios que tienen trabajo registrado,
pero que bueno, que también en buena medida en este último tiempo el trabajo registrado ha perdido contra la inflación y inclusive se está diciendo que hoy por hoy tienen una de las diferencias más bajas, digamos, en relación a la UH, los trabajos registrados promedio. Y bueno, esto también se trata de un sector que seguramente no ha estado alcanzado por la asignación universal por hijo, por la tarjeta alimentar, que también sabemos que son programas que han tendido a contener la situación. Bien, bien, Valentina. ¿Qué pasa también con el rol de la escuela? Digo, cuando estos padres no pueden cumplir esta necesidad, ¿no?, de la alimentación para sus hijos, ¿se los manda a escuelas, a comedores? ¿Hay de alguna forma una ayuda por parte de ellos? Sí, la relación positiva de tener como menos inseguridad alimentaria y asistir a la escuela también la vemos en los datos. Esto yo creo que es en dos sentidos. Uno es que el asistir a la escuela, en efecto, es también, la escuela supone hoy por hoy un rol contenedor y hace mucho tiempo, ¿no? Sabemos que bueno, en las escuelas funciona el servicio alimentario escolar y para muchas familias sigue siendo un espacio importante no solo por acceder a los contenidos y al aprendizaje, sino también para que los niños puedan a veces comer la única comida de su día. Uh-huh. Y también en el sentido de que niños mejor alimentados, que no padezcan hambre, pero que también consuman alimentos de buena calidad, que muchas veces es el factor de ajuste, digo, en familias que frente a la dificultad económica por ahí no padecen hambre, pero sí tienden a reemplazar alimentos que deberían estar consumiendo los niños en una etapa de desarrollo vital, bueno, por alimentos un poco más bajos en calidad y más económicos, digamos. Entonces, bueno, estas deficiencias nutritivas también se reflejan en que los niños puedan ir en menor medida al colegio. Entonces es como una situación que se retroalimenta en un punto. Bien, bien, Valentina. Bueno, está bueno esto que nombrás, ¿no? De quizás ser una ayuda para la familia. Sin embargo, bueno, el informe muestra datos muy crudos que nos hacen repensar qué es lo que está pasando. Digo, a quién, qué es lo que tendría que cambiar, digamos, para que todo esto de alguna forma baje, aunque sea un poco más el porcentaje. Bueno, nosotros lo que marcamos es como la importancia de distintos ejes. Por un lado aparece con mucha importancia el tema del empleo formal. Uh-huh. Si bien sucede esto que te comento de que bueno, los empleos registrados o el promedio está un poco bajo hoy por hoy, bueno, el empleo registrado sigue siendo un factor que protege a los niños o a los hogares con niños, porque vemos que cuando consideramos datos entre 2022 y 2024 y los comparamos la incidencia, digamos, del empleo registrado o del empleo de calidad con respecto a recibir la asignación universal por hijo, sigue teniendo más peso el hecho de que en el hogar el adulto de referencia o el jefe de hogar tenga un empleo de calidad en relación a recibir la asignación universal por hijo. Es decir, reduce la inseguridad alimentaria en mayor medida, con lo cual hacemos mucho énfasis en la creación de puestos de trabajo formal, que a su vez tengan un incremento salarial importante que bueno, pueda recomponer también todos los meses de inflación que tuvimos, y también el eje en mantener políticas como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar que vemos que tienen un efecto, pero que bueno, por sí solas tampoco alcanzan. Y después cuestiones como el rol de la escuela, es decir, tenemos como estos dos grandes ejes, el empleo de los adultos y la política más social o de contención. Bien, Valentina, cuando hablamos de los niños y las niñas, adolescentes, las infancias, ¿de qué franja etaria estamos hablando? Estamos hablando de los niños y niñas de 0 a 17 años. De 0 a 17 años. Exacto, sí. Claro, por eso decías esta cuestión, ¿no?, de los alimentos que por ahí necesitan consumir en los primeros años de vida y que están siendo cambiados, digamos, por algo no tan nutritivo. Claro, es que justamente, digo, la buena alimentación es fundamental en toda la vida. Uh-huh. Pero bueno, justamente en la primera infancia y también más adelante, digo, cuando los niños también van a la secundaria, pero puntualmente
actualmente en la primera infancia estamos hablando de niños que están desarrollando sus capacidades de todo tipo, y que sabemos que los efectos que puede tener una mala alimentación en esa etapa pueden no ser reversibles, y pueden ya como determinar o definir las capacidades que tengan los niños una vez que sean adultos. Entonces es especialmente grave, y también en nuestro país es bastante alta la prevalencia, o sabemos que las familias, para poder afrontar las dificultades, tienden a esto de reemplazar los alimentos, y entonces tiende a ser bastante alta también la proporción de niños con obesidad, que esto se traduce también en enfermedades crónicas que pueden acompañar a los niños en su adultez. Bien, Valentina, bueno, te agradecemos por todo este tiempo que te tomaste para dialogar con nosotros. La verdad es que es un informe súper interesante que nos deja pensando, ¿no?, sobre en qué momento estamos viviendo, ¿no?, de nuestro país, y sobre la importancia también de que las infancias tengan una alimentación digna. Así que te agradecemos muchísimo y bueno, seguimos en contacto. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día. Bien, estábamos en diálogo con Valentina González, ella es asesora técnica del Observatorio de la UCA. Hablábamos sobre el informe de la Universidad Católica Argentina, que afirma que 1/3 de los chicos del país no tienen garantizada su comida diaria, pero el dato además asegura que el 75% de esos niños, niñas y adolescentes tienen 2 padres que trabajan, es decir, los 2 tienen un trabajo, y sin embargo este 1/3 de los chicos del país no tiene garantizada su comida diaria. ¿Por qué? ¿Y por qué son las consecuencias de esto? Bueno, justamente lo que decía Valentina, quizás los 2 tienen un trabajo, pero no tienen las condiciones diarias, digamos, estar en blanco, tener vacaciones pagas, tener paritarias seguidas, no tienen aumento de salario, el salario está muy bajo en casi todas las profesiones, si se quiere, pero la inflación sigue aumentando, la canasta básica ya se ha ido al 1.000.000 de pesos, y es como, bueno, muy complicado, ¿no?, llegar a seguir de alguna forma una alimentación cuidada y responsable para todos estos niños, porque como decía, esta inseguridad alimentaria que nombraba Valentina ya llegó al 35,5% durante 2024, es decir, que afecta al 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el país. La forma más extrema del fenómeno alcanzó al 16,5% de las infancias, que es el nivel más alto en más de una década, y de esta manera el dato es que, 3 de cada 4 que atraviesan esta situación tienen padres y madres que trabajan. Así que, un informe bastante interesante de alguna forma, y que en términos regionales, por ejemplo, el AMBA fue lo que mostró los mayores niveles de inseguridad alimentaria desde 2017, aunque en 2024 lo que es el interior del país registró un aumento considerado, lo que es el conurbano bonaerense también, en un 35%. Así que, veremos también cómo sigue esto, pero un informe súper interesante que lo pueden buscar en la página de la Universidad Católica de Argentina.